Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Jesús, ¿qué tal estás? Un placer tenerte otra vez. Muy bien y encantado de estar de vuelta. Bueno, para que no te conozca, que seguro que sí, los de mi canal, él es analista en seguridad y defensa. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí. Bueno, es un placer teneros a los dos. Después también se incorporará Nacho Montes de Oca, que es un habitual también en mi canal. Y bueno, como es el primer día que tenemos a Ruth, pues quería preguntarle un poco cómo está viendo, bajo su opinión, la guerra de Ucrania, tanto por el bando ruso y como por el bando de Ucrania. Bueno, yo creo que estamos asistiendo en los últimos meses, lo que es en el frente de batalla, a un estancamiento de ese frente. Bakhmut llevamos diciendo meses, ¿no?, que iba a ser tomada por los rusos y, sin embargo, esta mañana creo que decían que era el 75% lo que tenían controlado los rusos y el resto estaba controlado por los ucranianos. Hay bastante debate, yo creo, en torno a lo estratégico de esa plaza, ¿no? Y yo creo que hay, digamos, dos enfoques en ese sentido. El primero es considerar Bakhmut como una plaza simbólica dentro del plano de lo político, que no sea una victoria para los rusos, que sirva para desgastar y concentrar el esfuerzo de la ofensiva rusa, que parece que había empezado, pero esto saben más mis compañeros de canal hoy, que parece que había comenzado ya en enero, en febrero, con pocos resultados a la vista de lo que está sucediendo. O sea, estaría siendo utilizado por Ucrania en ese sentido, para desgastar esa ofensiva, que se concentraran allí los esfuerzos rusos y no intentasen ir por otros lugares, ¿no?, del frente de confrontación. Por tanto, tenemos esa parte de lo simbólico, pero tenemos, yo creo también, y aquí igual tenemos más discrepancias, porque es verdad que yo creo que sí que es un enclave que es estratégico para el tema logístico y de suministros de cara al control total de la región del Donbass y de alcanzar las dos ciudades que quedan en Donetsk. Y que por tanto no es que sea un poblado de pocas personas o una población de pocas personas, sino que lo relevante ahí no es tanto el número de la población y el tamaño del lugar, sino la situación geográfica que ocupa, ¿no?, en ese camino. Y eso es en cuanto a la situación en el terreno. Pero yo creo que lo que se está moviendo en este momento, en los últimos prácticamente 2 meses, se está moviendo fuera de Ucrania. Se está moviendo fuera de Ucrania en el ámbito de lo diplomático, en el ámbito de lo estratégico por parte de los aliados de las dos partes. Estamos viendo cómo China ha movido pieza o ha intentado mover pieza con la desconfianza de las potencias occidentales, la filtración de los documentos del Pentágono en estos últimos días. Bueno, pues apunta a que efectivamente hay mucho movimiento del cual no nos estamos enterando, como no podría ser de otro modo, por cierto, porque si no, no serían movimientos de inteligencia y demás. Y luego yo creo que el debate ahora mismo está en si esos documentos realmente son una filtración interesada o no lo son. Y luego también ver un poco en qué manera se abre, en cierto modo, el debate en relación a empezar a plantear, ¿no?, algún tipo de resolución al conflicto, aunque es verdad que hasta que no pase la contraofensiva ucraniana de primavera-verano y veamos resultados sobre el terreno, ninguna de las dos partes va a tener incentivos para sentarse a negociar un alto el fuego. Pero yo creo que es importante, y yo así lo he dicho en varios foros. Creo que es muy relevante que empiecen a escucharse opiniones y que empiecen a aparecer planes o pseudoplanes de alto el fuego en relación con este conflicto, porque como en todas las guerras, yo la que más conozco es la de la antigua Yugoslavia, hubo varios planes de paz y varios planes que se propusieron a las partes antes de llegar a los acuerdos de Dayton, y por tanto yo creo que, como en todos esos otros conflictos, aquí también es importante que comencemos a apuntar, ¿no?, distintas propuestas que luego cuajarán o no, pero que en realidad son pasitos que se tienen que ir dando y que no debemos de cejar en el empeño. Jesús, ¿tú cómo lo estás viendo en estos Ah, últimos días? pues estoy, bueno, yo creo que puedo aportar bastante poco después de lo de interesante que ha dicho Ruth.
Yo simplemente apuntaría que lo que estamos viendo en Bakhmut es que tenemos a dos oponentes que tienen objetivos diferentes. En el caso de los rusos, su objetivo es controlar territorio, ganar terreno, y en el caso de los ucranianos, lo que están intentando es ganar tiempo. Y ahora aquí viene la clave, y es una de las cosas que además que nos lleva a la paradoja de lo poco que en el fondo a veces sabemos lo que está pasando, porque la pregunta es qué precio está pagando cada uno. Si llegamos a un punto en el que los rusos pueden decir, hemos cumplido nuestro objetivo, que es clavar la bandera y ocupar totalmente Bakhmut, pero lo han hecho al coste de gastar, pues claro, consumir perder una gran cantidad de material y hombre, pues podremos decir que esa victoria será pírrica porque luego habrá una contraofensiva ucraniana y no tienen las reservas. Si en el caso ucraniano pueden decir con orgullo que han conseguido retrasar a los rusos, entretenerlos, si en el caso ucraniano logran su objetivo, pueden decir con orgullosos que han conseguido evitar durante meses que los rusos conquisten Bakhmut, pero eso lo han hecho al coste de haber consumido una enorme cantidad de material, hombres y sobre todo, bueno, en el caso, y de tal forma que esto afecte a la ofensiva de primavera, pues ya habremos dicho entonces, podemos decir que será una victoria pírrica. Entonces tenemos la sensación de que hasta que no se lance esa ofensiva de primavera y veamos quién es el que ha consumido y el que ha llegado más desgastado, entonces podremos empezar a valorar realmente el valor de Bakhmut, porque además el otro día hay unas declaraciones del presidente Zelensky que decía, venía a reconocer como que Bakhmut se había convertido en un símbolo que él se había visto cohibido a la hora o presionado a la hora de ceder, de decir, porque lo lógico es decir, oye, pues Bakhmut a lo mejor en sí misma la ciudad no es tan importante, quizás a lo mejor tengamos que salvarle la vida, podamos salvar la vida de soldados retrasando las líneas. Pero como se había convertido en el punto focal del esfuerzo ruso y lo han elevado de una ciudad que bueno, en marzo de 2023, sí, en el 2022 estábamos hablando la presión rusa sobre la capital del país y en marzo y abril de 2023 en este año estamos hablando sobre una ciudad de 10.000 habitantes, parecía bien que la situación está es decir, ni tan mal para los ucranianos después de un año. ¿Qué pasa? Que se ha convertido en un símbolo como la esperanza de Ucrania, más tenemos todo el día la campaña de Bakhmut resiste, pues daba la sensación que la pérdida de Bakhmut iba a ser un golpe doloroso en la moral ucraniana, y entonces a la hora, como lo han terminado elevando un símbolo, pues su pérdida era. Entonces decir que ese elemento se ha metido en lo que sería la simple lógica fría, racional de la guerra, de lo que a lo mejor hubiese sido sensato, que yo lo llevaba diciendo desde hacía meses. Digo, pues la verdad que no entiendo el empecinamiento ucraniano, más allá de que algunos en Ucrania piensen que todo centímetro cuadrado del país, todo territorio que se pierda ahora, será dolorosísimo recuperar más adelante, o quizás, y esto ya estamos pensando en la otra parte, en las negociaciones, es decir, pues por todo lo que se pierda ahora, pues no se va a recuperar porque va a llegar un momento en el que se negocie pues, la cesión de territorios, que es algo que ahora mismo nadie quiere hablar, pero evidentemente, al menos en Occidente, que es el bando que está sustentando, o bueno, todos los países que están sustentando el esfuerzo de guerra ucraniano, tenemos claro que esto no es, este esfuerzo no es sostenible indefinidamente, esta guerra va a terminar para en algún momento. Lo que pasa es que nadie quiere eso no se menciona, por eso siempre en Estados Unidos dicen, no, no, nosotros estamos dispuestos a apoyar a Ucrania años y años, lo que dure hasta el final, lo que sea necesario para una victoria ucraniana. Pero claro, no se dice porque es que decir lo contrario sería irresponsable. Decir, no, bueno, estamos calculando, estamos ahí empezando a presionar. Y además lo que va a suceder, y esto es habitual, es que nos va a sorprender. Esto es mi opinión. Nos vamos a levantar un día con la sorpresa de que se ha llegado a un acuerdo, porque esto se lleva totalmente de forma discreta, por canales secretos y muy discretos, y posiblemente, bueno, a lo mejor están hasta el funcionamiento de esos canales, y posiblemente estén implicados países que ahora mismo ni imaginamos. Ya vimos el papel de Arabia Saudita para hacer intercambios de prisioneros. Entonces la sensación que da es, todo el mundo está esperando la famosa ofensiva ucraniana de primavera, y a partir de ahí ya se abre una ventana de oportunidad en la que estoy seguro que en Bruselas y en Washington empezarán a decirle a Ucrania, bueno, yo creo que esto no se puede mantener indefinidamente. Y empezarán ya, no, en público, a lo mejor si simplemente sí, se dirá diplomáticamente, en privado me imagino que se hablará bastante claro, porque yo no creo que Occidente esté en términos de estar manteniendo esta situación anómala
de poner toda la maquinaria de guerra a los ejércitos desempolvando sus arsenales. Entonces, tan pronto pase esta ofensiva, yo creo que ya veremos y vamos a ver hasta qué punto y qué resistencia pondrá Ucrania. Y es que, aunque también ya empezamos a ver, incluso los propios ucranianos en petit comité te dicen, bueno, pues nosotros ya lo de recuperar completamente el 100% de las fronteras eh, del 2014 ya o sea, no es un objetivo. Los objetivos maximalistas esos son inalcanzables. Entonces, pues es una sensación de impasse. O sea, es una sensación de impasse y encima, para colmo, en el tema de lo que yo decía de cuántas vidas están perdiendo cada bando, pues nos lleva a la tesitura de que estamos todo el día hablando de Ucrania y si nos ponemos a hablar, a tener que hablar de cifras y de datos, vemos en una situación de decir, pues la verdad es que no sabemos tanto. Discutimos y elucubramos sobre Ucrania y de repente y luego aparecen estos documentos. Ahora hablaremos de ellos, hasta que tienen de verdad y que realmente arrojan luz. Antes de pasar a los documentos, aprovechando, Ruth, que estás aquí, te quería preguntar, como ha dicho Jesús, Zelensky ha hecho unas declaraciones de que Bakhmut es un símbolo. Te quería preguntar un poco cómo estás viendo cómo se desenvuelve Zelensky en cuanto a la prensa, si crees que es un papel muy importante lo que transmite también a los otros líderes de otros países. ¿Crees que en eso está haciendo una buena gestión? Bueno, yo creo que hizo una excelente gestión de la comunicación política, al menos durante la primera época de la guerra, y diría que hasta prácticamente finales del año pasado. No recuerdo ahora exactamente la fecha de la caída del misil en Polonia o de los restos del misil, pero yo pondría ahí un punto de inflexión en la llegada que ha tenido Zelensky en las opiniones públicas occidentales en relación a la defensa de la causa ucraniana. Yo creo que ha sido magistral y que se estudiará probablemente en las escuelas de comunicación política, porque ha sabido adaptarse muy bien y comunicar muy bien a todas esas audiencias occidentales en función, además, de los distintos contextos, lo que estaba sucediendo en su país, ¿no? Y yo que llevo siguiendo la política ucraniana ya hace unos cuantos años y seguí un poco la campaña electoral en la que ganó Zelensky las elecciones presidenciales del año 19. Bueno, pues muy poca gente confiaba en que esa presidencia iba a salir adelante. Se presentaba como una alternativa a los grandes oligarcas, aunque estaba financiado por uno de ellos, ¿no? Pero él directamente no era un oligarca, lo cual ya era un paso más allá, ¿no? En el Estado ucraniano. Y por tanto era como esa figura que simbolizaba un momento de renovación política en el Estado ucraniano. Lo que sucede es que cuando empieza la invasión, él está en sus horas de popularidad más bajas en términos de opinión pública en Ucrania, con muchísimas críticas. Ninguno de los dos objetivos que se había puesto sobre la mesa y estaban en su programa electoral se habían cumplido. Uno era la lucha contra la corrupción y el otro era finalizar la guerra en el Donbass y aplicar los acuerdos de Minsk. Ninguno de esos dos objetivos se estaba cumpliendo y en ese momento tiene lugar la agresión rusa, ¿no? Y a partir de ahí vemos como un revival, ¿no? Un renacimiento de la figura de Zelensky, que aprovecha todas sus herramientas y sus habilidades comunicativas que las trae, ¿no? En su mochila y de su pasado, de su anterior profesión, y sabe perfectamente cómo hacer una buena puesta en escena, y lo hemos visto cada noche, la hemos visto cada vez que ha tenido lugar un acontecimiento importante y que quería comunicarse al mundo. La puesta en escena ha sido magistral, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que alabar, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que ha habido un momento, yo decía que es cuando el momento de la caída del misil en Polonia, que yo creo que se pasa de frenada. Ahí Zelensky empieza a hacer una serie de exigencias. Ya venía haciendo alguna de estas exigencias, como que quedó patente en unas declaraciones que se filtraron, ¿no? De una conversación con Biden en el mes de junio del año pasado, en el cual bueno, pues se ponía pues, muy gallito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, frente al tío que le estaba pagando las armas, ¿no? O sea, quiero decir, la persona que le está financiando, que le está dando el apoyo, pues quería más y quería más, ¿no? Totalmente, además, bueno, pues
convencido de que no había otra opción para Estados Unidos que seguir dándoles en esos términos. Y la caída de los misiles, de los misiles ucranianos en territorio polaco, yo creo que marca ese punto porque es cuando él empieza a negar evidencias, ¿no?, muy claras, y empieza a exigir de manera sistemática la intervención de la OTAN, ¿no? Y en función de la aplicación del artículo 5 de la Carta. La internacionalización y esto entra dentro de un marco que digamos que los más halcones han defendido desde el principio de la guerra y todavía continúan defendiendo, que es una internacionalización de la guerra más allá de lo que es el mero envío de armas y de apoyo económico. Y ahí nos encontramos pues esas posiciones que las vemos de una manera muy clara en los Bálticos y en Polonia, donde, precisamente por ese contexto, ese pasado de desconfianza con el vecino ruso, siempre han sido los que con más agresividad quieren responder a esa guerra, ¿no? Y son realmente los que están llevando el liderazgo político ahora mismo por parte de la Unión Europea. Y si queréis, luego podemos debatir un poco sobre esa posición de la Unión Europea, en la que yo soy bastante crítica, ¿no? O sea, en esa manera de reaccionar, y que últimamente además me congratula ver que hay más gente que piensa igual que yo, en que algunas de las reacciones fueron demasiado rápidas, demasiado poco reflexionadas y demasiado de poner a la Unión Europea en un lugar de parte. No, con esto no quiero decir que no hubiera que tomar partido, pero la forma en la que se articularon los discursos, la manera en la que políticamente nos hemos posicionado desde el minuto cero, ha hecho que perdamos todas las capacidades mediadoras en un conflicto que está dándose en el marco europeo. Entonces, yo ahí sí que he esgrimido desde el principio que creo que había que haber sido un poco más cautelosos, porque estamos un poco reaccionando bien, de manera conjunta, de manera rápida, aprobando paquetes de sanciones de manera express. Si habéis seguido un poco la forma en la que se aprueban los paquetes de sanciones, históricamente se está tardando una media de 2 años en aprobar esos paquetes y sin embargo con esta guerra llevamos creo que 10 paquetes ya en un poco más de un año. Además aprobados por unanimidad, dentro de los marcos intergubernamentales del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, todo fenomenal, pero no sabemos hacia dónde vamos. Vamos un poco actuando en función de los acontecimientos y en función también de nuestras propias dependencias, ¿no?, de terceros actores. Jesús, ¿tú qué opinión tienes acerca de ello un poco también? Bueno, mira, yo lo que quería comentar era la proyección de futuro, porque precisamente, aparte de lo que había dicho, comentado, digo, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto, ¿qué va a pasar en el momento en que Zelensky diga, bueno, pues ofensiva de primavera, pues, oye, pues ya vamos a prepararnos para la de otoño, y en Europa y en Estados Unidos digan, vamos a ver, ofensiva de primavera 2023 era lo que todo el mundo estaba esperando, pero yo creo que ya va siendo hora de terminar aquí. Y me pregunto el planteo, ¿qué va a pasar con la figura de Zelensky? Si va a ser pragmático, si se va a dejar aconsejar, o vamos a tener por primera vez desde el comienzo de la guerra pues una fractura de posiciones, que además no sé yo cómo podría ser Ucrania si decidiese seguir un curso de acción que no estuviese alineado con lo que piensan en Bruselas y en Washington. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve y vamos a ver qué pasa con la figura de Zelensky, porque evidentemente ha sido fundamental. Yo creo que al menos con la sociedad ucraniana galvanizó su mensaje de yo me quedo, bueno, en fin, la comunicación política todos recordamos, ¿no? Y yo lo notaba en mi entorno de amigos ucranianos, porque luego, y luego ya la comunidad ucraniana en general, ¿no? Que respondieron de una forma de yo no le voté, yo no confiaba en él, no le tenía por un presidente, y el alineamiento de la sociedad ha sido unánime. O sea, ahora ya, o sea, estas conversaciones de yo no le voté, yo no era mi presidente, yo no confiaba en él, no tenía buena opinión, o sea, está ya totalmente superada. O sea, esa sorpresa era hace un año. Lo que ahora me pregunto es qué va a pasar cuando empiece a haber una diferencia entre los discursos de estamos todos con Ucrania, estamos apoyando a Ucrania, y los cálculos de Occidente, y cuando digo Occidente, Unión Europea y Estados Unidos, y fundamentalmente Estados Unidos, vayan por otro lado. Y ese presidente que a veces, que en el caso de
de los misiles antiaéreos ucranianos que cayeron en territorio polaco y parecía, y se empeñaba en decir cosas que no concordaban con la realidad, y de repente pues tenemos a un presidente que suena hasta chirriante y pasado de frenada. Entonces, digo, simplemente me pregunto, digo, ¿vamos a tener un Zelensky así? ¿Qué va a pasar? No tengo la más remota idea, pero me suscita curiosidad ver si realmente ese tipo de conflicto se va a ventilar en público, o nos enteraremos cuando se clasifiquen papeles o se filtren de aquí a unos años bueno, que en público se manifestó que había un alineamiento perfecto, pero que en la práctica conseguir convencer a Zelensky para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, pues va a ser más duro. En cualquier caso, digo que teniendo en cuenta que el grifo económico, y no solo el de las armas, sino económico, porque para que los funcionarios ucranianos reciban su sueldo, para que la economía bueno, todo el apoyo, ya no solamente que no solamente estamos hablando de los misiles, las bombas y el armamento, estamos hablando de la red eléctrica, un montón de un montón de cuestiones que hacen que el aparato del Estado, del burocrático, funcione, y la sociedad ucraniana, dentro de todo lo anómalo que es una guerra, intente mantener el máximo de normalidad. Pues eso se debe a empresas occidentales. Toda la administración ucraniana se ha pasado a la nube, y eso significa empresas occidentales, fundamentalmente estadounidenses, Microsoft, Google y demás. Entonces vamos a ver, digo, que vamos a ver qué va a pasar con la figura de Zelensky, porque a lo mejor de aquí a unos meses, a lo mejor tenemos un choque de pareceres, y de repente pasamos del Zelensky carismático e imprescindible a un tipo que puede ser, bueno, en fin, que puede llegar a chocar. No sé, digo, a lo mejor esto se ventila en privado y nunca nos vamos a enterar hasta que nos salgan los libros de memoria de los implicados, o se vuelve a desclasificar, pero va a ser curioso. Y es que me pregunto exactamente, lo digo simplemente desde el anticipando y la curiosidad de qué va a pasar. Si vamos a empezar a escuchar más mensajes desde Occidente, es el momento ya si van a empezar a avisarnos de que hay que ir preparando el terreno para esas negociaciones, mientras desde Ucrania nos van a seguir llegando mensajes de que estamos dispuestos a luchar hasta el final y demás. Cosa que habría también que discutir, si a Ucrania le resulta materialmente posible seguir entrenando a voluntarios y haciendo levas de muchachos que llegan a los 18 años, cosa que a mí me parece un tanto complicado. Sí, bueno, yo Entonces, creo que, perdón, sí. bueno, eso, por tanto, que la figura de Zelensky todavía tiene bastantes páginas que escribir, y podemos terminar cambiando de parecer y decir, el presidente imprescindible del 2022 se termina convirtiendo en el recalcitrante del 2023, que se empeña en seguir una guerra. O no, o a lo mejor resulta que se deja aconsejar y resulta ser el pragmático. O sea que todavía tenemos páginas que escribir, y podemos terminar colocando a la figura de Zelensky en el momento histórico de Ucrania de una forma muy diferente a la actual. Sí, bueno, yo creo que parte del apoyo que ha recibido Zelensky por parte de la ciudadanía tiene mucho que ver con esa unidad que ha demostrado el pueblo ucraniano frente a un agresor, ¿no? que atenta contra la integridad territorial de su país. Y él, al no haber escapado en los primeros momentos de la agresión, bueno, pues se convierte en ese símbolo. Pero es verdad que probablemente lo que empecemos a ver es en ese momento de desgaste de la propia sociedad ucraniana, empecemos a ver críticas desde el ala más dura, más nacionalista, ultranacionalista, que tiene un gran peso en los círculos cercanos a Zelensky, y frente a otras posiciones que igual prefieren, ¿no?, avanzar en situaciones de más diálogo, de intentar salir del entuerto en el que se encuentran. Aquí hay algo que lo ha mencionado Triana, que yo creo que es fundamental, y lo ha dicho de pasada, pero yo querría incidir, que es el tema de la entrada de las grandes multinacionales occidentales en Ucrania, que ya estaban unos años antes en Ucrania, pero ahora de manera mucho más intensa, de la manera en la que se está endeudando el país, cómo se está intercambiando territorios, tierras raras ucranianas, a cambio de las ayudas a la guerra, compradas por capital británico, por capital norteamericano y por otros capitales, y que esto va a dejar al país en una situación de grave endeudamiento. Yo creo que es algo que tenemos que empezar también a plantear, digamos, para la gente que queremos a Ucrania, intentar también que una de las partes de los acuerdos de paz sea
la restricción de la deuda externa de Ucrania, que la va a tener, porque todo esto no se da gratis. A todas estas empresas tú no les dices, ala, poneros allí, empezad a dar servicios, poneros a hacer las tareas de reconstrucción y os lo vamos a dar gratis. No, las empresas tienen su negocio y van a querer cobrar. Y de ahí también el interés de China en entrar en ese negocio, ¿no? ¿No? Por eso las últimas posiciones que hemos visto por parte de los chinos es, a ver, cuidado, yo aquí soy amigo lo justo con Moscú, porque yo también quiero entrar en ese pastel, que es muy gordo el pastel que tiene Ucrania, ¿no? Y yo creo que eso es un factor que se está escuchando poco. Se está escuchando poco y yo creo que es esencial también, especialmente pensando en el día después del alto el fuego, en el día después de la guerra, que tampoco sabemos cómo va a acabar, no sabemos si Ucrania va a poder conquistar más territorio, reconquistar, mejor dicho, más territorio, Rusia va a retroceder o más bien al contrario, se van a sentar las líneas de confrontación, igual que sucedió en Bosnia, y al final, hasta donde lleguen las líneas, esto para ti, esto para mí. Y como no sabemos cómo va a quedar Ucrania, con qué parte se va a quedar, también ahí tendremos que ver cuáles han sido los intereses económicos que estaban detrás de toda esta cuestión, ¿no? Buenas, Nacho, ¿qué tal? Sí, a ver, lo que podría aportar entrando tarde y pidiendo disculpas es que las necesidades inmediatas de Ucrania se cifran en 5.000 millones de dólares mensuales y que la última estimación que tengo idea yo, hecha por el propio gobierno ucraniano, es para la reconstrucción de todo lo destruido desde la invasión rusa, es de 570.000 millones de dólares, lo cual supera inclusive el PBI anual de Ucrania, y además teniendo en cuenta que las zonas ocupadas por Rusia son las zonas industriales y de mayor densidad de yacimientos minerales y de procesamiento de materias primas, de manera que además del endeudamiento tiene una parte ocupada que debiera recuperar para poder volver a tener los recursos como para pagar una eventual deuda que está contrayendo. Jesús, ¿quieres tú opinar algo también del tema? Si no, pasamos al otro tema. Sí, pero simplemente que mientras toda la atención ha estado puesta en que la futura y esperada, voy a decir, lo que todo el mundo está anticipada, la palabra es anticipada, contraofensiva ucraniana de primavera, tiene objetivo cortar el corredor que conecta a la Rusia continental con Crimea. Hay una parte que yo siempre he señalado, que la verdad que no sé hasta qué punto está en las prioridades ucranianas, pero toda esta batalla en torno a Bakhmut, es decir, la ofensiva rusa de invierno que señala que es como una flecha que apunta a Kramatorsk, deja por el lado, o sea, se pasa toda una serie de ciudades que están, ese es el corazón minero industrial del norte del Donbass, que cayó en manos rusas en la primavera pasada, a Severodonetsk, Lysychansk, y vamos a ver si en esa anticipada ofensiva de primavera parte de las operaciones van a ir en ese eje, porque tendría lo que estamos hablando precisamente, si Ucrania era el granero de la Unión Soviética, pues el Donbass era el corazón industrial. Entonces vamos a ver en qué condiciones queda Ucrania, o sea, la Ucrania que quede, el territorio que quede en manos del gobierno de Kiev después de esta guerra, porque, bueno, y una cuestión es que está claro que ambos bandos van a llegar a la mesa de negociaciones cuando hagan el cálculo de que continuar la guerra va en detrimento de sus intereses. Es decir, que ya hay más que perder que ganar. Yo creo que a Rusia, si se le ofreciese cualquier acuerdo para salir, cualquier no, pero que si a Rusia se le presenta ahora un acuerdo para salir de la guerra, lo firmaría en el sentido de no cualquiera, pero que sí le interesaría acabar la guerra. Y el problema es que en el lado ucraniano ellos tienen la sensación, y esta es la impresión generalizada, de todavía le queda una bala en la recámara, todavía le queda una jugada que hacer antes de empezar a plantearse, y esa jugada es la ofensiva de primavera, y entonces cuando la lleven a cabo, ya veríamos en qué condiciones quedan sus Fuerzas Armadas y vamos a ver qué pasa con la sociedad ucraniana, si también, y esto fue un factor que antes lo mencioné, ¿no? Que la llega, algo que me pase por alto, y es qué sensación empieza a haber en la población ucraniana de que hasta aquí hemos llegado, hemos conseguido mantener el gobierno de Zelensky, sigue en la capital, se siguen los puertos principales del país, siguen en manos del gobierno, con lo cual la economía, la de exportación tendrá un canal hacia el mundo y vamos a ver.
Porque digo, todavía no se percibe esa sensación, pero vamos a ver es decir, el precio ha de continuar y los cálculos que efectivamente, que parece que la verdad que no lo hemos mencionado, qué va a pasar en el día después de la firma de la paz y cómo se articula una Ucrania viable después de esta guerra. Sí, te voy a sumar un dato más a los que Mm. dijiste. Lo que hace fértil, súper fértil a Ucrania son las tierras negras. Las tierras negras son las que le permiten ser un gran exportador también, y eso tiene dos derivaciones. La primera es que gran parte de la ocupación y el campo de batalla está sentado sobre las tierras negras. Es decir, que Ucrania tiene también hipotecado por ese lado. Y la segunda es que la cuenca de exportación, tanto de productos primarios como productos primarios elaborados y minerales, depende mucho del Dnieper. Y el Dnieper está en un margen ocupado por Rusia, es decir, que gran parte de las instalaciones portuarias, con los elevadores de grano, hasta con las grúas para cargar, toda esa infraestructura que permitiría hacer viable económicamente a Ucrania, independientemente de otras exportaciones como energía o productos industriales de la zona oeste, todas esas tierras negras, instalaciones portuarias y lo que hace el circuito también de comercio, está tocado y está ocupado. Es decir, y con esto cierro, si Ucrania está endeudada y Occidente pasa a ser el gran acreedor, para hacerla viable, el acreedor, llámese Occidente, tiene que empujar las líneas del frente de manera tal de recuperar su inversión. Traducido en términos militares, seguir apoyando a Ucrania para que avance y recupere la zona más productiva de su país, lo cual implica tomar Zaporizhia, llegar a Mariupol y tomar la mayor parte que pueda de Donetsk y Luján en el Donbass. O sea que no es solamente una cuestión volitiva, sino que es también una cuestión de lógica de recuperar la inversión que se traduce en términos militares a seguir empujando a Ucrania a que conquiste, a que retome lo que le pertenece. Ahora si queréis vamos a pasar al tema de los Mm. documentos que se han filtrado. Ruth, empieza tú si quieres, por favor. ¿Qué te parece un poco? Y como dejamos un poco de entrever en el principio, ¿ha sido algo que se estaba premeditado o crees que no? Bueno, si miramos la prensa norteamericana, con todas las cautelas, porque dada el éxito último de las últimas publicaciones de New York Times, ¿no? Con una bomber de Burgos y el tema del Nord Stream, por ejemplo, bueno, pues tenemos que cogerlas con pinzas. Pero no solo el New York Times, también el Wall Street Journal parece que dan bastante credibilidad a la filtración de documentos. Obviamente, bueno, pues yo la verdad que he estado viendo un poco hoy lo que se dice en redes y bueno, pues hay mucha desconfianza, se piensa que puede ser una campaña de desinformación, pero lo que parece bastante claro es que ha puesto muy nerviosos a los ucranianos, ¿no? Kiev está muy nervioso, Zelensky está absolutamente ya planteando, ¿no?, un cambio de estrategia, y eso quiere decir que algo de verdad hay en esos documentos, ¿no? Me parecería, pero bueno, es que me parecería extraño, ¿no?, que se aireara de esta forma si no fueran verdad. Y ya hemos visto además agujeros de seguridad en términos de inteligencia norteamericana con el caso Assange, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto sería algo que tendría que hacerse mirar esa inteligencia norteamericana, ¿no? Si realmente esto no ha sido premeditado, si realmente no obedece a una filtración interesada por parte de los propios servicios de inteligencia, que a la luz de cómo se ha producido no parecería, porque hacerlo a través de Minecraft, yo es que lo veo o sea, como si mi hijo se pone en el chat del Minecraft en el que está jugando y es que yo he alucinado, vamos. Pero sinceramente, en esta guerra todo puede pasar, todo puede pasar porque estamos asistiendo quizás a una guerra en la cual, a pesar de que la desinformación siempre ha estado presente en todas las guerras, en este caso es mucho más global, se expande la desinformación y las noticias interesadas de manera mucho más rápida y tiene unos impactos en los distintos actores involucrados que operan de manera muy fulminante, ¿no? Que en otras guerras existía la desinformación, pero iba todo mucho más despacio, ¿no?
Entonces, cualquier aventuramiento a decir, bueno, pues yo creo que son de verdad, yo creo que son de mentiras, que es pura especulación, yo no tengo datos para definirlo. Yo puedo decir que la filtración está corroborada o las fuentes con las que trabajan Wall Street Journal y New York Times dicen que son de verdad, que son documentos de verdad. Puedo decir que que se ha puesto nervioso Zelensky, que se ha puesto nervioso el bloque ucraniano, y que de hecho están diciendo que van a cambiar la estrategia, que todo esto sea parte de un plan para engañar al enemigo, para que despistarles, pues también podría ser. Yo es que al final, pues puedo esperarme cualquier cosa, realmente no me voy a mojar en esto porque es que ya te digo que serían pura especulación por mi parte, porque yo no trabajo con fuentes cerradas, yo leo lo que lee todo el mundo y puedo tener una idea. Y a la luz de los antecedentes, bueno, hemos visto los Wikileaks, ¿por qué no va a pasar esto, no? Y a partir de ahí, pues si queréis, podemos abordar otras cuestiones, pero yo creo que la relevancia de esto es que deja de manifiesto, primero, agujeros en las cuestiones de análisis de inteligencia en el marco norteamericano. También está dejando esta guerra en evidencia la solidez con la que trabajan los grandes medios norteamericanos de comunicación, ¿no? Algo del que siempre decíamos, ¿no? Si lo cita el New York Times, eso es seguro. Si lo dice Wall Street Journal, esto seguro que es así, porque todo el mundo se fía de esas fuentes y aquí lo que está dejándose en evidencia es que ya no te puedes fiar ni de eso, ni de esa prensa que es la que supuestamente es la más informada, ¿no? Y la que mejores fuentes tiene en las sedes de inteligencia. Jesús o Nacho, me es indiferente, quien quiera. Eh, lo único que voy a decir es que The Washington Post, por ejemplo, dijo que a través de un premio Pulitzer, que sería el Oscar de los periodistas, si se quiere, el Nobel de los periodistas, que el Nord Stream había sido atacado en una operación con aviones P-8 o aviones antisubmarinos que ni siquiera habían entrado en servicio todavía en la Armada creo de Noruega. De Noruega, que habían participado unos barcos minadores o buscaminas que estaban en ese momento siendo convertidos en chatarra. Entonces, lo que se filtra, hoy lo dije en un posteo, ¿se puede verificar? No. Las cifras que tiene son creíbles, algunas sí, algunas no. ¿Me sirve periodísticamente? No. Me tengo que atener a los hechos siempre. Entonces, yo no sé si es una filtración o no. Mi intuición me dice que se parece mucho a aquella operación de el cuerpo que aparece diciendo que los aliados iban a desembarcar por el sur y finalmente desembarcaron por el norte. En la guerra todo vale, todo vale. Entonces, como no me sirve y como sé que hay antecedentes de operación de inteligencia, lo que prefiero lo tomo como un rumor, ¿sí? Casi te diría un rumor de peluquería, ¿sí? Y lo tendré en cuenta, pero no lo voy a tomar como la brújula porque seguramente no me va a llevar a donde yo quiero ir. Nada más que eso. Lo que pasa que permíteme, lo que pasa que hay algunas cuestiones que aparecen en esos documentos que a mí me parecen al menos confuso, ¿no? A mí me resulta muy confuso pues lo que ha salido sobre Egipto, por ejemplo, ¿no? Pues si ya Egipto está dispuesto a hacer este tipo de maniobras, ¿qué interés podría tener Estados Unidos en filtrar que Egipto quiere venderle armas a Rusia? Es que no lo puedo entender eso, ¿no? Puedo entender que quiera despistar, que quiera despistar a los rusos con el tema de los suministros ucranianos, eso lo puedo entender perfectamente, pero que aparezcan datos como el relacionado con Egipto, que en principio es aliado, ¿no? Que no quiere problemas, que en fin, no quiero problemas con las sanciones occidentales, que le va bien estar en esa situación de bisagra, ¿no? Pues eso es lo que me resulta más llamativo, sin entrar de fondo a decir, pues yo creo que son de verdad o que son de mentira, no lo sé, pero hay
datos que a mí me sorprenden, ¿no? El caso de que fuera efectivamente una filtración. Obviamente tienes que vestirlo todo, ¿no? Como la operación la Mindsmith que te refieres de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, no sé, yo no sé, ya veremos, a ver, esto es un poco como seguir la serie, ¿no? De a ver qué pasa en el siguiente episodio. Sí, dos observaciones a lo que decís. Primero, Egipto está en este momento negociando la compra no solamente de tanques, sino de aviones norteamericanos, por lo cual sería una torpeza gigantesca hacer un contrabando a Rusia y asociado a esto, 20.000 proyectiles no entran en una valija diplomática. Implican un esfuerzo, un tamaño, un volumen que es muy difícil de ocultar. O sea, a favor de lo que vos decís. No se va, no se hace a escondidas, son cosas que no se hacen a escondidas. La última reflexión. ¿Cómo es posible que después de el affair de las armas de destrucción masivas en Irak, sigamos dándole entidad o la entidad que le damos a las filtraciones? ¿No hemos aprendido todavía que la guerra comunicacional se da en paralelo a la guerra convencional? Siempre hay que desconfiar y no podemos tomarlo como verdad revelada, porque si no, y yendo más allá de lo que hay en los papeles, ¿a ustedes les parece que podría haber 100 soldados de los principales países por país peleando del lado ucraniano, oficiales, como dicen, 100 oficiales norteamericanos peleando en las filas ucranianas sin que el FSB, uno de los servicios de espionaje, que es el servicio de espionaje ruso, pero uno de los mejores del mundo, pudiera dar al menos uno o dos nombres, una o dos fotos, una o dos pruebas que dejarían en ridículo a Zelensky, a Biden y al resto de la alianza? Por eso digo, primero desconfiar y siempre, siempre basarse en los hechos corroborables. Claro, ya solo una cosa, efectivamente, eso es así, pero fíjate cuando la inteligencia norteamericana empezó a decir que iba a haber una invasión. Claro. Quiero decir, y cómo ha sido de visceral todo y de agresivo el debate público en relación a los que decían que tenían razón porque ellos ya lo sabían, a los que decían que yo no me lo podía creer, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco igual. Porque, sí, con una diferencia. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que es dijo, que es la diplomacia del megáfono o que en realidad es una trampa? Bueno, pero hay una diferencia. Biden había dicho, y se equivocó, que la invasión iba a ser para el 16 de febrero, pero lo dijo el presidente de los Estados Unidos públicamente y no fue una filtración. Por eso digo, hay una diferencia de entidades entre una filtración dudosa y una declaración pública. Yo en este caso, como en lo del Nord Stream, prefiero dejar circular el rumor, no opinar mucho más que tengan cuidado, pero no lo puedo tomar como cierto. Para mí el hecho es tanque destruido, mostrarme la foto, mostrarme el lugar, dame el contexto y dame los nombres de los tripulantes si es posible, o el número de serie. Pero decir que Ucrania está a punto de perder la guerra por infiltración y qué sé yo, no sé. Me parece mucho más a una operación de inteligencia que a un dato certero. Pero es una posición personal de método mío. Jesús, ¿tú qué opinas Vale. un poco? A ver, voy a resumir rápidamente. El primero, que aquí hay una diferencia fundamental con las filtraciones de Assange que salieron en Wikileaks. Luego hubo una cosa que se llamó DC Leaks, que era una operación, yo creo que de falsa bandera rusa, para meter los documentos que habían robado de los servidores del Partido Demócrata. Y es que había una página web centralizada donde estaba todo, donde tú podías consultar, tenías un buscador. Aquí la información está desperdigada y lo que ha pasado es que hay gente que ha copiado y pegado, y por el camino hay cosas que se han alterado y se han modificado. Entonces, hay un trabajo de recopilación, es decir, que lo que está los medios de comunicación circulando, aparte que a los propios Estados Unidos no les interesa, que es decir, no te cogen el documento y te lo ponen y dicen, este documento es el que ha sido robado. Entonces, es primero, a lo mejor mañana me levanto y resulta que lo hay, pero ¿dónde está el repositorio de toda esta información robada para que nosotros podamos empezar a estudiarla? Sino que medios de comunicación dicen, están por aquí, copian. Entonces, primero que no tenemos ese elemento de, vale, está todo aquí y vamos a estudiarlo con detenimiento. Segundo, la cuestión que me habéis mencionado de los medios es una cosa que a mí pues, me ha generado un poco de perplejidad porque yo no había colaborado tan cercanamente a los medios de comunicación hasta el estallido de la guerra. Sí me habían hecho entrevistas y es
que me consultan de vez en cuando este tipo de noticias, ¿no? Oye, que el New York Times ha sacado esta información citando fuentes de inteligencia. Y yo siempre me pongo a mí la tesitura de, ¿y cómo crees que yo desde mi casa puedo validar o no esta información? Puedo pensar si es plausible, si tiene sentido, pero luego pasa cosas que como el sentido común a mí me hacía pensar que lo que había sucedido con la campaña de paquetes bomba en España era obra de un lobo solitario. Me daba la sensación que era el modus operandi de un lobo, pero me presentaron, no, la prensa estadounidense dice que según fuentes de inteligencia es un movimiento. Y al final se demostró que el sentido común de la experiencia estaba por encima, resultó más fiable que esto de los medios de comunicación. Entonces, de parte que cuando un periódico estadounidense cita a sus fuentes del mundo de la inteligencia, como no habrá ni pocas reuniones en la CIA de decir, oye, mira, necesitamos intoxicar, levantar el teléfono, hablar con vuestros periodistas favoritos y que circulen este dato. Dicho lo cual, aquí solo a mí, esto lo he reducido, está dándole vueltas a la cabeza todo el día, digo, aquí solo hay tres hipótesis. Uno, esto ha sido una brillante operación de inteligencia rusa para dejar en mal lugar a Estados Unidos y causarle un daño. Y la pregunta es, ¿qué daño ha causado esta filtración? ¿Qué cosas? Bueno, dice Zelensky que va a tener que cambiar los planes de invasión. Bueno, vamos a ver, puede ser. No sé. Dos, esto es una brillante campaña de desinformación estadounidense en que lo que han hecho han sido poner un 80%, 70%, 50% de verdades con un 50% de noticias falsas que provoque eso que en tenis llaman error provocado. Error no forzado. Forzado. Mira, por cierto que no tengo ni idea de tenis. Me estoy aquí haciendo una brillante metáfora y no tenía ni idea de tenis. Eso, pues un error No forzado. forzado, no Forzado. En forzado. este caso sería no forzado, pero cierto. Entonces la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene este tipo de filtraciones que sean positivas para Estados Unidos? Una de las que a mí se me ocurre es que a lo mejor lo importante no es Ucrania, sino el resto de países. Le están dando un toque a Emiratos Árabes Unidos, diciendo, oye, que lo del triángulo del oro entre África, Rusia, empresas rusas en África, que luego ese oro es fundido en lingotes en Dubái y está sirviendo para... a lo mejor estaban los egipcios haciendo algún plan de hacer negocio de la guerra y les están filtrando esto para decir, oye, os leemos el pensamiento, sería feo, ¿no? Que os vendamos tecnología militar y ustedes hagan, no sé. Y la tercera hipótesis es que ni es un brillante plan ruso para dejar mal en Estados Unidos, ni es un brillante plan estadounidense para colar, sino que esto sea meramente negligencia y que esto pues sea pues alguien que cogió esta información, hizo la foto y por tirarse el rollo delante de su comunidad de amigos de Discord, de mirad, yo estoy trabajando en sitios que eso es una de las cosas aparte que suele suceder con los secretos, que siempre hay alguien que te cuenta lo que no debería contar porque, oye, mira qué importante soy, no te imaginas las cosas que pasan a puerta cerrada en mi oficina. Dicho lo cual, ahora mismo no tenemos manera de saber si estamos en la situación 1, en la 2 o en la 3. Veremos dónde ruedan cabezas, si además porque lo que estábamos viendo es que más que sobre Ucrania, lo que daba la sensación es que esto tenía más consecuencias en las relaciones de Estados Unidos con sus aliados. Y que si esto es información, suponiendo la hipótesis de que fuera 100% verdad, pues para un ruso o para un chino o para un egipcio decir, oye, si esto de venderle armas a Rusia solo lo hemos discutido al más alto nivel entre 10 personas del gobierno o del Ministerio de Defensa egipcio, no es difícil saber quiénes están comprometidos. Es decir, que a lo mejor esto tiene consecuencias para la contrainteligencia china y rusa. Entonces, si vemos rodando cabezas en Estados Unidos dentro de un tiempo, llegaremos a la conclusión de que era información válida y aquí a alguien se lo han crujido, o al contrario, mañana o pasado sucede un discreto cese en Rusia de alguien que trabajaba en temas y terminamos enterándonos pues, que esa persona era una fuente. Así que a día de hoy yo creo que no hay nadie que pueda meter la mano en el fuego de lo que es esto realmente. Y la perplejidad y siempre, bueno, y esto es una cosa que siempre, bueno, que siempre le recomiendo, ¿no? La prudencia ante el manejo de informaciones periodísticas que citan a fuentes de los servicios de inteligencia. Yo en mi casa, ¿cómo quieres tú que te valide o te verifique una noticia de un servicio de inteligencia en medio de una guerra en el que todos los bandos tienen interés en poner en circulación cosas que no son realmente, no necesariamente ciertas? Y con eso acabo. Deja un momento, Alberto, porque quiero aprovechar para preguntarle a Jesús y a Nacho, porque ellos yo creo que saben muy bien de estas cosas y es algo que a mí me lleva rondando la cabeza meses. Y es realmente si la Federación Rusa en estos momentos
tiene la suficiente capacidad en términos de inteligencia como para lanzar un tipo de campaña de desinformación de estas dimensiones. No solo de estas, no solo en Estados Unidos, también de infiltración en Estados europeos, de desestabilización y demás. Si, después de todo lo que estamos viendo, cómo está siendo aislada, está siendo sancionada, desacoplada y demás, y cómo le está afectando a su propia economía, ¿no? Todo esto, si realmente las cuestiones de injerencia a través de temas de desinformación no nos puede suceder como nos ha pasado con el ejército ruso, que todo el mundo pensaba que era la leche y resulta que luego que no ha sido así, que de hecho no ha tenido la capacidad de avanzar todo lo que ellos creían. Y me da un poco la sensación de que los servicios de inteligencia rusos están un poco en esa misma deriva, pero me gustaría escuchar vuestra opinión. Yo simplemente, eso, decir, aquí había como dos campos, los expertos en el ejército ruso, que habían escrito, por eso yo, además yo siempre lo digo, ¿no? Que yo tenía una lista de Amazon de un montón de libros sobre la modernización del ejército ruso, y luego estaban los expertos en la sociedad rusa. Y los expertos en la sociedad rusa decían, a mí lo que me genera perplejidad es que yo miro a mi alrededor la ineficacia y la ineficiencia y todos los problemas estructurales de la sociedad rusa, veo todos los problemas que tiene el ejército y mi postura, siendo un mero periodista de temas económicos o políticos, choca con la de los supuestos expertos militares. Y en el tema de la inteligencia, cuando uno repasa, por ejemplo, todas las investigaciones que hacían Bellingcat sobre el caso Skripal y otras cosas, al final lo que siempre te vienen a transmitir, bueno, a los especialistas en ciberguerra del GRU que pillaron fuera del organismo internacional de lucha contra las armas químicas en La Haya con los tickets del taxi en los bolsillos. O sea, hay una cantidad de cosas chapuceras de los rusos que los expertos en Rusia te dicen, pues, pero tú no sabes cómo es esta sociedad, claro. Tú no has vivido aquí y no sabes. Entonces, hay como dos. Está la gente del mundo que habla de los estudios de seguridad y defensa, que tiene mitificada la Rusia súper eficaz, y luego está la gente que conoce la realidad de Rusia y te dice, pero si tú imagínate España, pues multiplícalo en improvisación y chapuza. O sea, todo lo que sabes de la cultura latina, pues, es decir, aplícalo a un país con muchísimas más ineficacias, más ineficiencia, con familias de poder peleándose. Entonces, me parece a mí que forma parte del folclore, es esto de decir los eficaces y son los servicios rusos, y una realidad luego en casos tangibles que imagino, hombre, que imagino que habrá excelentes profesionales que estarán infiltrados en sitios, pero luego en el día a día se van saltando escándalos y van saltando casos en los que pillan a un espía con las facturas del taxi, factura del taxi desde la sede de la inteligencia militar rusa al aeropuerto. Que cualquiera que haya trabajado en una empresa sabes que tienes luego que llevar siempre la factura bien. Pues en este caso, en vez de poner trayecto taxi, es que la factura del taxi ruso te dice del punto de partida al punto de destino. Y nos enteramos que aquellos tíos trabajaban en la inteligencia militar porque las facturas con las que lo detuvieron, o sea, habían guardado las facturas para luego reclamar los gastos. Ese tipo de cosas que, bueno, y en tantos otros casos. Entonces a mí me da la sensación de que hay una parte de mito que han vivido perfectamente, como es un mundo de la sombra y como es un mundo que no puedes verificar, pues como decían los israelíes, oye, a nosotros nos beneficia que la gente se piense bueno, el 75% de las cosas que nos atribuyen no son obra del Mossad, pero a nosotros nos me encanta que piensen que somos nosotros porque eso contribuye a la leyenda. Sí, yo sumo a lo que decís y para dar otra parte de la respuesta. Rusia siempre, y en la era soviética y desde antes también, tuvo una red impresionante y muy efectiva para recoger información, o sea, para enterarse de todo. Ese es su gran poder. Ahora, ¿qué es lo que hace con esa información? Y entra dentro de de lo que es Rusia, ¿no? Para poder hacer una buena operación de prensa, vos tenés que tener un insumo básico que es la credibilidad. La credibilidad desde que Rusia dijo que no iba a invadir Ucrania y que dijo que estaba por entrar a Kiev y después dijo que no, que era en realidad una finta, cuando dijo que no había sido responsable de Bucha, cuando dijo que el Moskva se había incendiado y no había sido impactado por misiles ucranianos, y puedo estar media hora hablando. eh, Voy a pasar por cuando hizo correr la versión que tenía, a ver si lo voy a contar de nuevo porque es increíble. Un torpedo con cabeza atómica capaz de levantar un tsunami de 100 metros de alto que iba a inundar toda la isla británica. O sea, entendemos lo que es la veracidad y la capacidad de instalar una operación.
La segunda parte de la contestación. ¿A quién le conviene más lo que dicen las filtraciones con datos que parecieran desfavorecer a Ucrania para hacerlo más creíble? Claramente está diciendo que Ucrania no está preparada a la contraofensiva. ¿A quién le conviene que se diga? Esto lo hago a nivel no solamente analítico, sino también intuitivo. Y yo preferiría que piensen que no tengo la fuerza necesaria para atacar en el momento previo a atacar, porque justamente bajaría un poco las defensas del enemigo. A mí me suena mucho más a una operación salida de Occidente que de Rusia, que insisto, a esta altura no tiene el insumo básico que es la credibilidad como para poder hacer una operación de esta naturaleza. Brevemente, si queréis, comentamos la posible movilización que está llevando el ejército ucraniano. No sé si corroboráis este dato o es realmente todos los militares que tenía en diferentes países de la Unión Europea formándose para los tanques o para otro material armamentístico. No sé un poco cómo lo veis. A ver, yo te dejo que el resto cierre. Hechos, los tanques llegaron, los blindados de combate de infantería llegaron, los blindados de transporte de tropas llegaron, igual que los cañones y los misiles, llegaron municiones. Hay por lo menos 20.000 personas llegadas de centros de entrenamiento repartidos en Estados Unidos, Canadá, Alemania. En Alemania, por ejemplo, los operadores de Patriot, en Bulgaria y también en Polonia. Esos son los hechos. Ninguna de las unidades formadas fueron vistas en los lugares de combate, en ningún lugar del frente de combate, con lo cual se puede inferir, por lógica, que están siendo acumulados para algún tipo de acción y hasta ahí llego. Algo está por suceder. ¿Qué va a suceder a partir de que empiece? No tengo ni idea. Insisto, siempre basémonos en los hechos. Yo puedo decir en los hechos, esto está sucediendo, y por último lo corroboro con fuentes de la propia Ucrania que me dicen que allá por lo menos se informa de lo mismo. Una enorme acumulación de tropas en algunos lugares del frente que no se sabe cuáles son, porque no son tontos, no van a decir dónde, y algo va a pasar. Creo que las semanas que vienen van a ser bastante movidas. Decía una de las filtraciones que la ofensiva iba a tener lugar tan pronto terminara el deshielo, o sea, pasar el hielo, el periodo donde la tierra está convertida pues una masa de barro y que el suelo fuese lo suficientemente sólido y que eso significaba, ponía la fecha entre finales de abril y mayo. O sea, al final la filtración no nos contaba nada que no supiéramos. Entonces, ¿qué va a suceder cuando las condiciones climatológicas, meteorológicas sean las adecuadas, cuando el suelo permita el movimiento de vehículos a ruedas? Y cuando los vehículos y los soldados que han estado formándose en Occidente lleguen. Han salido las noticias, se despiden de España. Hoy, sí, había un vídeo muy emotivo de los soldados británicos saludando, formando una fila, mientras el autobús que llevaba a los ucranianos camino del aeropuerto se marchaban de la base militar. Y no hemos visto ningún material, ni Challenger, ni Leopard, ni nada en el frente de batalla. Entonces, pues, la verdad que lo de la movilización ucraniana, bueno, incluso hubo algún rumor de que podían acercar algo a Bakhmut, y algunos decían, oh, Dios mío, esto significa que están empezando a utilizar las reservadas para la contraofensiva en Bakhmut, y Bakhmut se está convirtiendo en ese agujero negro que consume material, pero no ha sido así. Así que por eso nos ha llevado a esta situación de impasse en la que informativamente la guerra, o sea, estamos todo el día hablando de la guerra de Ucrania y al final acontecimientos están en una línea de frente muy cortita, de la que realmente tampoco tenemos los datos completos y estamos siempre en el carnado de la especulación. Así que tengo la sensación personal, hasta yo en lo personal, que he bajado un poco un piñón en la tensión de la guerra, porque tengo la sensación de que tenemos que reservarnos para cuando Ucrania nos reclame de nuevo de máxima actualidad informativa. Ruth, ¿tú qué opinas? Yo no tengo mucho que decir aquí porque no tengo información, ¿no? Estoy un poco como Jesús en esto. Llevo unos días, además, que he estado de vacaciones. y está siendo un año, o ha sido un año ya muy intenso y ahora mismo yo estoy sobre todo más centrada en ver qué es lo que se puede estar negociando en otras latitudes que en lo que está sucediendo en el frente de batalla, ¿no? Y no tengo información, no lo estoy siguiendo como Nacho, que veo que está ahí a la última con los datos de las llegadas, pero sí que lo que podemos saber es que hay un compromiso
por parte de Estados Unidos de enviar municiones y dinero. Hay un compromiso por parte de la Unión Europea de mandar durante un año municiones al frente y, por tanto, lo que sí podemos saber es que esto va para largo, que probablemente no veamos movimientos diplomáticos hasta el otoño probablemente, y que hay una previsión de que la guerra pueda prolongarse, también con movimientos diplomáticos, pero que la guerra va a seguir. Si no recuerdo mal, los tanques o los carros de combate norteamericanos no tenían prevista la llegada hasta finales de este año o principios del año que viene. Por tanto, si eso está autorizado, parece muy claro que no vamos a ver una resolución al corto plazo, eso desde luego, pero que quizás incluso vaya más allá de la contraofensiva ucraniana. Y también algo que no hemos comentado, pero yo creo que va a ser determinante en ese bloque occidental, van a ser lo que suceda en las elecciones europeas y en las elecciones norteamericanas del próximo año. Pues bueno, muchísimas gracias a los tres. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, No. ha sido un placer tener tres grandes profesionales para mi canal. Muchas gracias. Muchas gracias.